El título del tema de hoy es Restauración de raíces hebreas. Es un tema que pienso que todos deberíamos de conocer, pero no sucede así en realidad. En especial cuando la gente está comenzando a conocer este concepto de raíces hebreas. Entonces hoy, estimados hermanos y amigos que me puedan ver luego, quiero aclarar un poco acerca de este concepto, raíces hebreas, y en qué consiste la restauración de las raíces hebreas. Para ello vamos a tomar como base bíblica un texto que yo considero que es el más coherente con el concepto de restauración que yo encuentro en las Escrituras. Bueno, es mi gusto, es mi opinión, me parece que este es el más coherente con este concepto de restauración. Me refiero a Jeremías 6:16, como pueden ver allí en la pantalla. Ya mejoró, ahora sí, yo veo en mi monitor que ya se ve bien. Jeremías 6:16 dice, y esta lectura es de la Reina Valera restaurada: así dijo Yahweh, párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anden por él, y hallarán descanso para su alma. Amén. Que el Padre Eterno añada a esta palabra que voy a expresar hoy, que voy a exponer hoy, bendición para sus vidas en sentido de entendimiento y de edificación. Este tema, como dije, se presta más para las personas que estén comenzando, pero también para los que ya llevamos algún tiempo en esta senda, recordar de qué se trata, por qué estamos aquí, qué nos reúne, qué es lo que nos reúne aquí hoy. Y digo aquí también en el sentido del tiempo y espacio que llevamos ya juntos como familia, como comunidad. ¿Por qué estamos en las raíces hebreas de la fe o en la senda antigua? Vamos como introducción a analizar por qué las sendas antiguas. ¿Por qué Jeremías 6:16 nos habla de las sendas antiguas? ¿Cuál es el contexto en el que este versículo está implícito en ese capítulo de las Escrituras, del libro del profeta Jeremías, Yirmiyahu? Pues el pueblo de Judá, porque esta es una palabra básicamente para el pueblo de Judá, estaba en rebelión, estaban en desobediencia, estaban en desorden. Aún no había acontecido la invasión y la diáspora, la cautividad que ejecutarían los babilonios contra esta tierra, contra este pueblo, contra el reino del sur. Entonces el profeta Jeremías habla a esta sección de Israel del sur, profetiza en su libro todas estas cosas, y el contexto es que el pueblo estaba en rebelión, que también se puede entender dentro del mismo contexto como apostasía. Del concepto de apostasía podemos hablar un poco más adelante. Pero había entonces una condición espiritual negativa del pueblo en ese momento. No solamente del pueblo común, del que llaman los religiosos laicos, sino del pueblo que estaba al frente, el profeta y el sacerdote por igual. Vemos en Jeremías 16:13 que dice: porque desde el menor hasta el mayor son todos ambiciosos de ganancias, el profeta y el sacerdote por igual. Todos actúan con falsedad. La condición era entonces nefasta, tanto del pueblo común como de los líderes religiosos del pueblo. Estos líderes decían al pueblo lo siguiente: todo está bien, todo está bien. Jeremías 16:14 dice: ofrecen curación fácil para las heridas de mi pueblo. Se parece un poquito a ese eslogan de pare de sufrir. Ofrecen curación fácil para las heridas de mi pueblo, diciendo: todo está bien, todo está bien. En el trasfondo hebreo dice shalom, shalom, hay paz, hay paz. Cuando nada está bien, son falsos, están diciendo mentiras, es falsedad, están engañando al pueblo, los profetas y los sacerdotes. Ese es el contexto. En el capítulo 6, 15 dice que Yahweh estaba preparado para el castigo. Dice
han actuado vergonzosamente, han hecho cosas aborrecibles. Sin embargo, no sienten vergüenza ni se puede hacer que se sonrojen. Ciertamente caerán entre los que caigan en el tiempo en que yo los castigue. Tropezarán, ha dicho Yahweh. Con relación al texto, dice la escritura, el texto base me refiero, dice un comentario bíblico más bien, de unos comentaristas que están sus nombres ahí en pantalla, los nombres de estas 3 personas que hacen este comentario bíblico, y ellos en ese comentario dicen sobre este texto lo siguiente: figura tomada de los viajeros que han equivocado el camino, los cuales se detienen en quieren cuál sea el camino por el que había comenzado a transitar y del que se han extraviado. Repito, están comentando el texto, párense en los caminos, pregunten por las sendas antiguas cuál es el buen camino. Y dicen los comentaristas que esto es una figura tomada de los viajeros que han equivocado el camino, los que se han desviado, han equivocado el camino, los cuales se detienen, lógicamente cuando un viajero equivoca el camino, se desvía, se detiene, e inquieren cuál sea el camino por el que habían comenzado a transitar, es decir, preguntan, vuelven el rostro hacia de dónde vienen, les corresponde regresar para encontrar de dónde, en qué momento extraviaron en la senda el camino y retomar de allí, ¿verdad?, para el camino correcto. Entonces, dice que este camino del que se habían extraviado son las sendas antiguas. Dice, las sendas antiguas, la idolatría y la apostasía son las sendas modernas. A mí me llama la atención este comentario, estimados hermanos, porque no es un comentario de raíces hebreas, es un comentario cristiano, que lo pueden encontrar en Eastword, en el programa de Eastword. Allí están el nombre del comentario. Y este comentario, estos comentaristas cristianos dicen que las sendas antiguas son el camino que debe encontrar el viajero, de acuerdo con el contexto del versículo que estamos leyendo, y que la idolatría y la apostasía son las sendas modernas. El culto del verdadero Dios, porque estoy leyendo como dicen ellos, el culto del verdadero Dios y la obediencia a sus mandamientos, las antiguas. Entonces miren el contraste que estos mismos comentaristas cristianos nos presentan aquí. La modernidad es la desviación del camino, que significa idolatría y apostasía, mientras que la senda antigua es el verdadero servicio a Yahweh. Y dice aquí algo que hay que resaltar: la obediencia a sus mandamientos. Pareciera que fuera un comentario de gente observante de la Torá, pero no, son cristianos de los que dicen que la Torá ha sido abolida. Así que digno de resaltar esto: la obediencia a sus mandamientos, las sendas antiguas, las antiguas. Importante. Muy bien. Entonces esta figura de el viajero nos sirve a nosotros para poder comprender mejor el pasaje. Y allí se nos habla de los caminos y del camino. La palabra camino, vamos a considerarla. Esta palabra camino, hay un verbo hebreo que es, yo no sé dónde lleva el acento esta palabra, no lo veo allí tampoco. Morillo se me puede ayudar en eso, si lo puede colocar. La lejet. Gracias, More. Qué bueno tener al Morillo allí para que nos dé esa ayuda. Entonces este verbo hebreo, la lejet, significa literalmente ir, pero también significa todo lo que dice aquí debajo: ir, marchar a pie, o sea, caminar, andar, pasear, seguir adelante, planear, estar a punto de pasar, desaparecer, seguir, asistir, ocurrir, continuar, perderse, destruirse. Bueno, hay una cantidad de términos allí, pero básicamente es ir, andar, caminar. Entonces está relacionado con esto: camino, los caminos, el camino. Y de este verbo hebreo, estimados hermanos, es de donde sale la palabra halaj y halajá, que es usada en el judaísmo para referirse específicamente a la forma de comportarse. Entonces, de la lejet es que viene la halajá, que en el judaísmo es conocido también como camino,
o forma de comportarse, forma de caminar, que se traduce como comportamiento, observancia de las tradiciones y normas rabínicas talmúdicas específicamente, ¿no? Más que de la misma Torá. La halajá es como los rabinos establecen que deben observarse las misbot o mandamientos. Entonces encontramos que esto del camino se nos presenta en el orden de ideas como una figura de lo que es la fe y nos habla de una desviación del camino. Entonces aquí es donde dentro del contexto del capítulo nos habla de la apostasía o rebelión. La apostasía o rebelión también, así como en el libro de Jeremías, también en el libro de los Hechos, hay ya en los escritos nazarenos una anunciación profética, un anuncio profético que hace Pablo en el capítulo 20 del libro de los Hechos y los versículos 29 y 30. Allí Pablo le dice a los ancianos de la comunidad de Éfeso lo siguiente: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que no le perdonarán la vida al rebaño. Y de entre ustedes mismos, oigan esto, y de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. Entonces, en este pasaje de las Escrituras, Pablo se está despidiendo de esta comunidad diciéndoles que no le volverían a ver más y que él había sido consecuente en transmitirles todo el consejo divino, que se sentía en paz por si alguno de ellos se perdía. Y abro un paréntesis aquí para decir, aquí hay un texto interesante, pueden buscarlo ahí en ese capítulo 20 de Hechos, que nos muestra que la salvación sí se puede perder, para que podamos compartirlo con los que mantienen una teología calvinista de que una vez salvo siempre salvo y que la salvación no se pierde. Pablo dice, yo libro mi responsabilidad, estoy parafraseando, yo libro mi responsabilidad porque ya les compartí el consejo divino completamente por si alguno de ustedes se pierde. ¿Por qué hablaba de eso? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que no le perdonarán la vida al rebaño. Y de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. De manera que si un discípulo se descarría, entonces se puede perder. Y eso queda claro en el contexto de las palabras de Pablo en ese capítulo 20 del libro de los Hechos, que es uno de los capítulos que a mí me parece muy interesante. Aquí Pablo muestra entonces que habría una especie de rebelión después de su partida, de un desvío, una apostasía después de su partida de entre ellos mismos, y comenzarían a enseñar cosas distintas a lo que él les había enseñado. Y en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 3, Pablo vuelve a decir, nadie los engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre sin ley, el hijo de perdición. En las versiones comunes dicen el inicuo. Inicuo, iniquidad, viene de un vocablo que significa es sin Torah, sin ley. Entonces, Pablo hablando aquí ahora con relación al tema de el regreso del Mesías, dice que no sucederá sin que venga primero la apostasía. Entonces estamos conectando, oigan, fíjense, estamos haciendo una conexión entre un tiempo pasado en el libro de Jeremías, que habla de una apostasía, y un tiempo presente para los días de Pablo, que está hablando de nuevo de esto. Vendrá primero la apostasía. Y aquí no está hablando de cualquier apostasía, sino de la apostasía. No dice cuando venga primero una apostasía, sino la apostasía. O sea, hay un concepto aquí de algún evento por venir importante, mayúsculo, la apostasía. Esta apostasía, la apostasía de la que habla Pablo aquí, es la que se debe de manifestar, y de hecho se comenzó a manifestar desde el primer siglo luego de la partida de Pablo, y se manifieste el hombre sin ley, el hijo de perdición. Así que hay una brecha de tiempo entre Jeremías y Pablo, y una brecha de tiempo entre Pablo y nosotros, que hace aún más grande y marcada la evidente apostasía, rebelión y apartamiento de la fe
de los hombres de hoy en día. En el Código Real traducen Mateo 24:12 de la manera siguiente: y por haberse multiplicado la desobediencia a la Torá, el amor de la mayoría se enfriará. Esta desobediencia a la Torá es lo que se puede traducir como sinónimo de apostasía. De hecho, el texto del hebreo de Dutilet, allí dice por haberse multiplicado la apostasía. Entonces, esta apostasía y esta desobediencia a la Torá ya era un evento que se había manifestado en el pasado, por ejemplo en los días de Jeremías, y que Yahoshua anunció, y también lo anunció Pablo y lo anunciaron sus mensajeros. Esta apostasía entonces se entiende como, la palabra apostasía se deriva del griego, significa el abandono y rechazo de la fe, es apartarse de la verdad. Cuando hablamos de apostasía en el contexto de las Sagradas Escrituras, hablamos de sistemas o personas que se han apartado de la verdad. Entonces, fíjense, apartado. Volvemos al contexto original del texto base de hoy: el viajero que se aparta del camino correcto. Entonces, párense en los caminos es un llamado al que se ha apartado del camino correcto. Párense en los caminos es un llamado a un pueblo en apostasía. Párense en los caminos es un llamado a un pueblo en rebelión, a un pueblo que se apartó de la verdad, de la fe original y del buen camino. Entonces, con relación al buen camino, debemos saber que hay un solo camino verdadero. Por ahí creo que hay un dicho popular que dice algo así como que todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Creo que así reza el dicho popular. Pero a Yahweh solo un camino verdadero puede llevar. Además de un solo camino, una sola fe verdadera, la senda antigua, la cual fue entregada, según las Escrituras, una vez a los santos como herencia, como un tesoro, tal cual como lo dice en el libro de Judas, en el versículo 3, del único capítulo que tiene allí, la carta de Judas. Amados, mientras me esforzaba por escribirles acerca de nuestra común salvación, me veo en la necesidad de escribirles para exhortarlos a que combatan eficazmente por, aquí está el concepto, la fe que se les entregó una vez a los santos. Entonces aquí está la fe mesiánica, la fe yahwista, la fe hebrea, la fe bíblica, es la que se les entregó una vez a los santos. Y esta palabra aquí, santos, es clave. Esta es una palabra que se utiliza en el contexto de las Escrituras para referirse a los hijos de Israel. No a los santos católicos, ni a los santos africanos, ni a ningún otro tipo de santos que existan por allí, sino al pueblo israelita, a los santificados, que es como los identifica las Escrituras. Entonces, a los hijos de Israel se les dio una vez la fe, se les reveló. A través de ellos es que hemos recibido nosotros, los no israelitas, los que venimos de las naciones, conocimiento de esa fe, porque a ellos les fue dada, son depositarios de las promesas y de la revelación del Padre eterno. ¿Van conmigo en la idea? Entonces, esa fe es antigua, no es moderna. La modernidad es contraria a la fe bíblica original. Eso está delante de nuestros propios ojos. Miremos, asomémonos a la ventana, miremos al mundo y veamos cómo cada día se modernizan más. Hay corrientes de pensamiento diversas y religiosas que van aportando cada vez nuevos elementos modernos a las cosas. Hoy tenemos defensa a la homosexualidad, defensa a la relación sexual de adultos con niños y cosas por el estilo. Derechos que exigen las personas hoy día, que son una franca rebelión contra la Escritura y la fe una vez dada a los santos. Entonces, el mundo está extraviado del camino y es importante entonces, cuando se está extraviado del camino, incluyendo dentro del contexto religioso que se ha apartado del camino de la senda antigua, del camino correcto, del camino original,
Recordemos que los creyentes que hoy se definen como cristianos en la historia del cristianismo se separaron del camino desde muy temprano, en los inicios de este movimiento nazareno que comenzó a salir de la tierra de Israel para llevarse a las naciones, y allí comienza inmediatamente la separación, el desvío. El viajero de origen gentil se apartó, se desvió, perdió la senda. Entonces, el buen camino ha sido restaurado a través de Yahoshua, el Mesías. Entonces, mire la función importante que tiene Yahoshua en todo esto, además de ser el Redentor, además de ser el proyecto por medio del cual el Padre va a redimir a la humanidad, al judío primeramente y también a las naciones. Entonces Yahoshua tiene un trabajo de restauración del buen camino. Entonces podríamos decir en lenguaje simbólico que Yahoshua es como una señalización, como una señal en el camino. Ustedes saben, ¿no?, de esas señales que se ponen en el camino para darnos cuenta que nos desviamos, y entonces apunta con una flecha hacia donde debemos ir. Y esta flecha de Yahoshua apunta hacia atrás. Es imperativamente obligatorio y necesario desandar, regresar, volver al punto de partida, y es allí donde entramos en el concepto de lo que es restauración, volver al punto de partida donde se perdió la senda, el camino correcto, para entonces retomar la senda original. Y eso vino a hacer Yahoshua, entre otras cosas. Por eso dijo en Mateo 11, 28 y 29, vengan a mí todos los que están agobiados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y oigan esta última frase, que hay una conexión innegable. Hay una conexión innegable entre estas palabras del Mashiach y las palabras del profeta Jeremías. Y hallarán descanso para sus vidas, que es lo que las otras versiones traducen sus almas. Tanto la palabra de Yahweh a través del profeta Jeremías como la palabra de Yahoshua es un llamado a hallar descanso. ¿Por qué? Porque cuando el caminante, el viajero, se pierde, muchas veces suele suceder que camina y camina y camina. Por ahí hay un dicho también popular que dice: camina más que un perdido. ¿Lo han escuchado ustedes alguna vez? Que dice: he caminado más que un perdido. Bueno, el caminante, el viajero que se pierde del camino, entonces comienza a buscar el camino correcto y se agota de tanto caminar en la búsqueda, perdido, hasta hallarlo. Entonces, los que están cargados y trabajados, muchas veces puede ser de buscar el camino del cual se ha extraviado, y la humanidad anda así cargada y trabajada, cansada, agobiada, porque sus caminos no son los caminos de Yahweh. Entonces, el Mesías nos dice una palabra clave acá en este versículo 29 de Mateo 11, dice: mi yugo. Mi yugo, ¿qué se entiende como el yugo? Bueno, es la forma en que el Mashiach Yahoshua nos enseña a poner por obra la palabra de Yahweh. La enseñanza del Mashiach para nosotros establece una especie de yugo, hablando en forma metafórica, que nos hace sus discípulos. Es como nosotros observamos la enseñanza mesiánica desde las perspectivas del Mashiach Yahoshua. Entonces, mi yugo es sinónimo de camino, de forma de caminar, de forma de andar. Es la halajá mesiánica. Y ahí, por medio de la palabra del Mesías, en lugar de ponernos cargas y pesos sobre nuestros hombros con cantidades de cosas que muchas veces ni siquiera podemos sobrellevar, entonces, en vez de cargarnos de peso, dice que nos hará descansar, nos quitará el peso y hallaremos descanso para nuestras vidas. Eso forma parte de la tarea hermosa que el Mesías Yahoshua vino a hacer entre los hijos de Israel, y que a través de sus enviados, mensajeros, envió a hacer en las naciones. Entonces, ya para irnos acercando al meollo de este asunto y al cierre de este tema de hoy, las raíces hebreas, estimados hermanos, son exactamente el camino de Abraham Avinu, nuestro padre Abraham, padre en la fe, no padre de manera consanguínea, sino padre de manera espiritual en la fe. El camino de Abraham y del Mesías son
raíces hebreas, son las verdaderas raíces hebreas. Juan 8:39 dice, ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham. Y a Josué les dijo, pues si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. En esto consiste la senda antigua. En esto consiste la fe una vez dada a los santos. En el modelo que en las Escrituras nos ha establecido la revelación divina de la relación de adoración y de amistad que tenía Abraham Avinu con Yahweh. Las obras de Abraham son de alguna manera las obras de observancia y de obediencia a los designios y preceptos del Padre Celestial que debemos restaurar en nuestro camino, en nuestra forma de andar. Bueno, también en el versículo 56 del mismo capítulo 8 de Juan, Yahoshua dijo estas palabras reveladoras. Abraham, su padre, el de ustedes, le está hablando a los judíos, se alegró de ver mi día, se alegró de ver mi día. Él lo vio y se gozó. Esto es una revelación maravillosa que hay aquí. Probablemente pocos la perciban. Por ejemplo, en la cristiandad, los que escucharon estas palabras dijeron, este hombre está loco. ¿Cómo es posible que este hombre que no llega ni a 50 años va a decir que conoce a Abraham o que conoció a Abraham? Y el Mesías dice con claridad, él vio mi día y se gozó. Entonces, mire, hermano, hay una conexión tremenda aquí a nivel profético. Vuelvo de nuevo a la conexión entre la senda antigua de la Torá y los escritos nazarenos y la persona del Mesías Yahoshua. Y yo me imagino, esta es una opinión mía, no necesariamente tiene que ser la verdad, pero es una opinión mía. Yo me imagino que dentro de las cosas que Abraham vio, pudo ver la restauración de las raíces hebreas de la fe. Pudo ver el día del Masías, la obra del Masías. O sea, algo extremadamente especial, dice el Masías acá con relación a Abraham, que pudo ver. Por lo tanto, Abraham de alguna manera fue profeta. Pudo ver lo que acontecería muchísimo tiempo después de él con la persona del Masías, que sería el vástago del cual habla las Escrituras de Abraham Avinu, la descendencia de Abraham, el Masías, hablando de uno solo, dice Pablo. Entonces, qué maravillosa revelación está aquí, hermanos, en este versículo 56 de Juan 8. Abraham vio la obra, vio la visión, vio la obra del Masías concretada y se gozó. Me imagino que se gozó viendo que muchos como nosotros volvamos a la senda antigua que el padre Abraham experimentó en su relación con el Todopoderoso. Entonces, en el versículo dice, y anden por él, me refiero al versículo base de hoy, y anden por él. Ya después de pararse en el camino, ya después de buscar, decía que el caminante muchas veces se esfuerza y se cansa en la búsqueda. Quizás usted como a mí, a usted como a mí le sucedió que tuvo que caminar mucho, estando ya al percatarse, lo primero cuando dice párense en los caminos es percátense de que están extraviados del camino original. A todos nosotros nos tuvo que haber sucedido así. Hubo un momento en que nos dimos cuenta que el camino en el que estábamos andando no era el camino correcto, nos desviamos, nos equivocamos, estamos perdidos. Entonces, párense en los caminos. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Preguntar. ¿Por qué debemos preguntar? Por las sendas antiguas. Aquí está el detalle, la importancia de las sendas antiguas, no de las sendas modernas. Si sigues hacia adelante te vas a perder más. Si estás perdido, si extraviaste el camino y sigues andando por ese camino, más y más te vas a alejar del camino correcto. Pero si vuelves atrás al punto de partida, entonces podrás hallar a dónde fue la desviación. Y allí, luego de haber hallado el camino, luego de haber identificado dónde fue que nos extraviamos, anden por él. Y anden por él es lo que se entiende como restauración. Andar por el camino correcto luego de haberse extraviado es la restauración. Entonces, la palabra restauración viene de un término griego que se conoce como apocatástasis y que, según diccionario de español, tiene como significado básicamente reparación o restablecimiento.
Y reparar o restablecer es la acción de volver a poner una cosa en el estado que tenía antes. En eso consiste, en síntesis, el concepto de la restauración. En eso consiste, en síntesis, el concepto de la restauración de la fe hebrea. Espero que vayan conmigo en la idea, espero que vayan comprendiendo lo que voy diciendo, porque vamos ahora sí a la conclusión, al cierre. Después de todo el discurso oído, esto que está acá es una parte que quiero que quede, que no se pierda esta parte. Presten por favor mucha atención. Luego de entender por qué es necesaria una restauración, luego de entender el concepto de la necesidad de una restauración, vamos entonces a ver en el plano de la restauración de raíces hebreas, ¿de qué se trata esto? ¿Qué hay que restaurar? Porque, estimados hermanos, el caminante que aún no ha llegado a las raíces hebreas, ciertamente extravió el camino de la fe bíblica y muchos lo hemos hallado. Gracias al Padre por el Mashiach Yahoshua, muchos lo hemos hallado. Pero ahora encuentro también alarmantemente que dentro de los que entramos en el camino de la senda antigua, también podemos extraviar el camino dentro del buen camino. Espero no estarlos confundiendo con lo que estoy diciendo. Pero ¿a qué me refiero? ¿Qué cosa es lo que hay que restaurar? ¿Cuál es la senda antigua? ¿De qué se trata este asunto? Bueno, vamos a enumerar algunas cosas importantes. Presten mucha atención aquí, estimados hermanos. Número 1, regla sine qua non, regla sin la cual no. Eso es lo que significa sine qua non, sin la cual no. Sine qua non, la deidad o monoteísmo. El monoteísmo en el concepto de la deidad, pues, como está en Devarim 6.4 o Deuteronomio 6.4. Escucha, Israel, Yahweh es nuestro Elohim, Yahweh solamente. También se traduce Yahweh uno es. Uno solo, uno solo. Este es el principio sine qua non. De aquí en adelante todo lo demás. Si alguien que encontró el camino de la senda antigua dice que la deidad son más de una persona, permítame decirle con todo respeto y consideración que eso no es raíces hebreas, que eso no es senda antigua, que sigue extraviado en el camino, triste y lamentable. Puede estar haciendo muchas otras cosas, pero si sigue diciendo que Yahweh es una trinidad, si sigue diciendo que Yeshua o Yahoshua es Yahweh o cosas semejantes a esta, usted sigue en el cristianismo, en el camino en el cual se extravió. No ha salido, no ha encontrado la senda antigua todavía. Lo siento, no se enoje conmigo, pero es la verdad según las Sagradas Escrituras, como entiendo yo. Entonces, el monoteísmo puro, simple, con relación a la deidad, Yahweh Had, Yahweh uno es, eso es innegociable y es el primer concepto que hay que restaurar. Luego, seguidamente, yo he tratado de colocar aquí más o menos como en forma sistemática, progresiva, el orden de los elementos a restaurar. Entonces, seguimos con el nombre de Yahweh, su nombre propio, no los títulos. Él tiene muchos títulos, ciertamente, y la gente lo conoce como Dios, como el Señor, otros lo llaman Jehová, y todo ese tipo de cosas tienen que ser corregidos porque son caminos extraviados, y la senda antigua es el nombre de Yahweh. Entonces hay que restaurar, luego de el monoteísmo, el nombre de Yahweh. Amén. Luego, el contexto hebreo de las Escrituras. El contexto hebreo de las Escrituras es importante para poder comprender el concepto de toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, incluyendo las Escrituras griegas, porque todas las Escrituras griegas son de espíritu hebreo. Los escritores sagrados, todos están dentro del contexto hebreo, incluyendo los pocos que son prosélitos. Entonces, allí el contexto hebreo para el tema de restauración es fundamental. Si hablamos de raíces hebreas,
hablamos de la lengua hebrea, del contexto hebreo, de las Sagradas Escrituras. Aquí hay un factor importantísimo porque las traducciones de la Biblia pues nos han desviado, son un factor de desviación del camino correcto. Seguidamente, la identidad hebrea del Mesías. El restaurar esa transformación que le hicieron al Mesías judío en el Cristo griego. Identidad hebrea del Mesías. Otra cosa importantísima que restaurar, el Mesías judío versus el Cristo griego. Luego restaurar el pueblo de Yahweh. ¿Cuál es el pueblo? Hay que salir del camino de desviación, que es la teología del reemplazamiento, que dice que la iglesia es el nuevo Israel. Hay que restaurar al pueblo que originalmente fue elegido por promesa y por fidelidad de Yahweh para con su amigo Abraham Avinu, el pueblo de Israel. Y la identidad que Israel le da a todos los que vienen a la fe antigua, de la senda antigua, la identidad israelita. Entonces, el pueblo de Yahweh, Israel, la identidad israelita. Otro asunto importante de restaurar. Sigue restaurar la vigencia y observancia de la Torá. Restaurar la vigencia. Hay que salir del camino errado de que la Torá ha sido abolida y por lo tanto hay que restaurar la observancia de la Torá, siempre aclarando que todos los mandamientos de la Torá no los puede cumplir una sola persona o una misma persona, que cada precepto, mandamiento de la Torá va dirigido a un grupo de personas en específico y que cada quien observa lo que le corresponde, lo que es posible, que no significa que la Torá haya sido abolida, pero sí hay preceptos que no pueden ponerse en práctica en estos momentos. Luego, la adoración y el servicio a Yahweh. La adoración, abodá, servicio a Yahweh. Hay que restaurar eso. La adoración, lo dijo Yahoshua, ¿se acuerdan? A la mujer samaritana. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. Entonces, hay que restaurar la adoración de acuerdo a las perspectivas bíblicas hebreas, y esa adoración es adorar al Padre en espíritu y en verdad. Adorar al Padre en espíritu y en verdad. Solo al Padre se adora, no se adora más ninguna otra persona. Al Padre, eso forma parte de la restauración. Luego, la cultura hebrea. La cultura hebrea tiene algunos aspectos importantes relacionados a cómo comprender el contexto de las mismas escrituras y de la cultura y de la sociedad de los días de Yahoshua y de las escrituras. Entonces, no significa transculturizarnos, porque a veces se van a otro extremo, ¿no? Con eso, ¿no? Y hay una transculturización, olvidándose de que estamos aquí. Nosotros estamos, por ejemplo, yo estoy aquí en Venezuela, forma parte de América Latina, y aquí pues tenemos una cultura nacional, y nosotros acomodamos eso a la cultura hebrea dentro del contexto de lo que quepa, dentro de lo que cabe y lo que toca, sin desviarnos a creernos lo que no somos o asumir cosas que no nos corresponden, que son asuntos nacionalistas de la nación de Israel de hoy, por ejemplo. Luego tenemos el Shabbat, la observancia del Shabbat, salir del camino desviado del domingo, entrar al camino correcto del sábado. Las fiestas de Yahweh, salir de las fiestas religiosas que aprendimos en el camino de la religión institucionalizada y venir a las fiestas bíblicas, a los Moedín, a los tiempos señalados, a las fiestas que no son de los judíos, sino fiestas de Yahweh. Luego, la alimentación pura, comer de acuerdo a lo que la Torá establece que es puro o impuro, y eso también tiene que ser restaurado. Luego, el concepto bíblico de la salvación. ¿Qué es la salvación según las raíces hebreas? Según el concepto bíblico hebreo. La salvación, que tiene un contexto muy amplio, un concepto bastante amplio, y que hay una palabra importantísima aquí, que es resurrección de los muertos. Eso, importante, restaurar el tema de la salvación, es decir, salir del camino equivocado de que los muertos están en el cielo o en el infierno y entender que hay un día de resurrección tanto para unos como para otros, y que nadie puede estar en ningún lugar vivo si está muerto, y menos puede ir a esos lugares sin haber pasado por un juicio que está dado al hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Eso forma parte de la restauración. Luego, además de la salvación, hay que restaurar al Salvador. Sabemos que Yahoshua es conocido históricamente como el Salvador, y en cierto aspecto lo es el instrumento, el hombre que vino a entregar su vida, que derramó su sangre
el enviado del Padre, pero el Salvador, según las Escrituras, está claro que es Yahweh quien salva, Yahweh. Y dice la Escritura que el que invoque el nombre de Yahweh será salvo. Entonces, Yahweh es el Salvador, solo que lo hizo a través del Mesías Yahoshua. Eso hay que restaurarlo también. Seguidamente, el regreso del Mesías. El regreso. Salir del camino errado, del rapto de la iglesia y de cosas semejantes a esa, y entender el contexto bíblico de lo que es el regreso del Mesías, lo que es el levantamiento o arrebatamiento en contraposición al rapto. Es otro tema de restauración. Vamos llegando al final. El reino de los cielos. Restaurar el reino de los cielos. No debe darnos nada negativo utilizar esta frase, reino de los cielos, porque el reino de los cielos es en la tierra. Hay que restaurar entonces el reino de los cielos en la tierra, el milenio, el gobierno mesiánico y el reino eterno, que todo eso será en esta tierra ya transformada y renovada. Por último, el evangelio del reino. En coherencia con este mensaje del reino de los cielos, entonces, al predicar, hay que restaurar el evangelio del reino. Todo ese concepto, Mateo 24:14, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué hay que predicarle a las naciones? El evangelio del reino, lo dice allí Mateo 24:14. Entonces, esto no es todo, pero sí creo que es lo principal y más importante de lo que se trata, el tema de las raíces o la restauración de las raíces hebreas. Y quiero concluir ya con esta nota final, estimados hermanos. Después de todo lo dicho, el fin de todo discurso es este, dice por allá en Eclesiastés: teme a Elohim y guarda sus mandamientos. Este es el todo del hombre. Pero el fin del discurso oído hoy es este, del mío. La nota final dice: la restauración de las raíces hebreas, estimados hermanos, no consiste en judaizar. Esto es importantísimo repetirlo una y mil veces. La restauración de las raíces hebreas de la fe bíblica original, la senda antigua, no consiste en judaizar, en el sentido de practicar las tradiciones del judaísmo rabínico. El judaísmo rabínico es modernidad. ¿Se acuerdan que hemos dicho en el discurso de hoy que las sendas antiguas son todo lo opuesto a la modernidad? Pues el judaísmo rabínico es moderno, en contraposición con la senda antigua. Entonces, no judaizar o no practicar tradiciones del judaísmo, eso no son raíces hebreas, eso no es restauración, de eso no se trata lo que habla las Escrituras. Eso es otra cosa. Tampoco se trata de hablar hebrañol. Y no digo esto para ofender a nadie, pero debemos comprender. Hablar hebrañol, yo llamo así, hebrañol. Hablar hebrañol no forma parte de raíces hebreas. No forma parte de lo que hay que restaurar. Eso es un concepto religioso que se ha transmitido a través de la práctica del judaísmo y de las tradiciones que lamentablemente mucha gente aprende por imitación. Mira, hay una cosa de la conducta humana. A mí me gusta mucho estudiar lo relacionado con la conducta humana. A mí me hubiese gustado ser psicólogo. Me gusta la psicología. Y cuando uno ve la conducta humana o estudia la conducta humana, ve que regularmente en los grupos se aprende por imitación. Si no le parece, acuérdese cuando usted se convirtió a una iglesia cristiana. Creo que la mayoría, si no todos, lo experimentaron. Una persona que se anexa a un grupo comienza a mirar lo que hace la gente allí, porque lógicamente no sabe, está nuevo y quiere aprender. Entonces, ¿cómo aprende? Aprende por imitación. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo empecé a reunirme en la iglesia cristiana a la cual pertenecí, yo no sabía orar como los cristianos evangélicos, entonces yo escuchaba las oraciones y ya me las fui aprendiendo, y aunque luego oraba con mi propio estilo, sí mantenía un patrón que era ya un patrón de conducta dentro de la iglesia a la que pertenecía, porque habían ciertas palabras que comúnmente y ciertos estilos o ciertas formas que comúnmente hacíamos todos al orar. Entonces aprendí por imitación, y así aprendemos muchas cosas por imitación. Entonces, esto de hablar hebrañol, estimados hermanos, una cosa que yo he visto no de ahora, de siempre, pero yo no le encuentro sentido a esto, ni le veo ninguna relación con la restauración de las raíces hebreas de la fe. Eso de hablar en una frase
media frase en español y media frase en hebreo. Yo no lo entiendo. Algunos dicen que eso se trata de la purificación de labios, que es que estamos purificando nuestros labios, y se han enfrascado en eliminarle palabras al español, y ya yo de esto he hablado en otras ocasiones con mayor detenimiento, pero yo no le veo eso sentido ni encuentro eso en las escrituras. Cuando la Biblia habla de purificación de labios no está hablando de eso, está hablando de sacar las palabras deshonestas de nuestra boca, la corrupción al hablar, lo malo al momento de expresarnos. No está hablando de cambiar las palabras españoles por palabras hebreas. Eso no tiene gracia ni sentido. O hablas hebreo o hablas español. Si quieres poner en práctica eso de la purificación de labios, entonces habla puro hebreo y habla solo con los hebreos parlantes. Pero si entiende que nuestro idioma, el mío en acá, el español de aquí de Venezuela, pues ese es el idioma con el que yo me relaciono con las personas. No tiene razonamiento lógico ponerme a hablar hebrañol con la gente acá. No tiene sentido, hermano. Hay ciertas palabras, muy pocas, que realmente uno evita porque ya tienen una connotación que tergiversa cosas que sí son realmente necesarias de restaurar, como el nombre de Yahweh, por ejemplo. Entonces, si le seguimos diciendo Jehová o le seguimos diciendo Dios o el Señor, entonces ya distorsiona un poco la realidad de lo que hay que restaurar. Pero hablar hebrañol no tiene sentido, estimados hermanos, se lo digo con afecto y de corazón. A mí honestamente les digo, me incomoda eso desde toda la vida, que he visto siempre hacer eso. Entonces, hablan una frase y la mayoría de la frase está puesta en palabras hebreo o la fonética hebrea, y que eso no piensa el que lo hace en el que no conoce ni siquiera esa frase hebrea. Entonces, si yo me pongo a escribir aquí en este chat, estimados hermanos, con esto concluyo. Hebrañol, y hay gente nueva aquí, me va a tener que preguntar, ¿y qué significa esta cosa? ¿Y qué significa esta otra? Y yo me pregunto, ¿pero qué necesidad tengo yo de hablar hebrañol si aquí todos los que estamos hablamos español? Hablemos en el idioma nuestro. ¿Sabe para qué se estudia hebreo, hermano? No para hablar hebreo. ¿Sabe para qué se debe restaurar el contexto hebreo de las escrituras? No para volvernos hebreoparlantes, porque, bueno, a menos que tengamos pensado mudarnos a Israel y allá así, necesitamos hablar en el idioma hebreo con la sociedad allí, con la gente que nos rodee. Pero si estamos aquí, si no nos hemos ido a Israel, entonces hablemos nuestro idioma con las personas para que nos entiendan. Eso forma parte de conceptos de la comunicación eficaz y los códigos adecuados para comunicarnos al momento de hablar con las personas. ¿Para qué estudiamos hebreo? Estudiamos hebreo para comprender el contexto de las enseñanzas bíblicas. Estudiamos hebreo para poder comprender las palabras en un sentido más profundo y poder restaurar las enseñanzas de la Biblia. Muchas personas, estimados hermanos, yo veo que hacen esto solo para aparentar que hablan o conocen mucho hebreo y transmiten incluso una imagen no muy agradable, como la imagen del que yo soy superior porque yo hablo mucho hebreo o conozco mucho hebreo. Nosotros estamos llamados a ser humildes y si sabemos de hebreo, bueno, hay momentos en los que podemos hablar de eso, cuando se dan cursos de hebreo, cuando se dan clases de hebreo, cuando se presenta un tema y se está explicando etimológicamente un pasaje bíblico, por ejemplo. Entonces, no es judaizar, no es practicar tradiciones de judaísmo rabínico, no es hablar hebrañol, no es disfrazarse de judío, andar por allí queriendo vestirse como los judíos, con kipá, con talí, con todo, poner mezuzá y hacer todas las cosas que los judíos hacen, que les corresponde a ellos porque son judíos. La escritura habla de los que dicen ser judíos y no lo son y no habla bonito. Entonces yo no tengo por qué pretender, imitar, disfrazarme de judío si no lo soy. Cada quien en su lugar, todos somos parte del pueblo de Israel, unos de origen judío y otros no, y no debemos sentirnos mal porque no somos judíos. A mí me hubiese gustado haber nacido judío, ser por vía consanguínea parte de Israel, pero eso no es lo importante. Las raíces hebreas venimos a ser de manera sobrenatural hijos e hijas con el espíritu de adopción que nos ha sido dado. No necesitamos tener sangre y apellido judío ni nada que ver con eso. Nos ha puesto el Padre en una posición de igualdad semejante a ellos. Inclusive muchos de ellos fueron desgajados para que tú y yo entráramos en el olivo natural. Eso es importante. Todo eso es por medio del Mesías. Entonces no ubiquémonos en nuestra identidad. Somos israelitas pero no judíos. Somos israelitas por medio de la fe, hijos de Abraham por medio de la fe. Entonces no hay que andar disfrazado de judío por ahí o cosas semejantes a esta, que al final solo terminan siendo una falsa apariencia de piedad o querer diezmar del comino, cosas por el estilo, hacer más pues de lo que está requerido en realidad por este proceso hermoso
que se conoce como la restauración de las raíces hebreas de la fe. Bueno, mis amados hermanos, muy agradecido. Me disculpan si en algún momento me exalto en las emociones al momento de hablar. No es porque esté molesto ni nada por el estilo, sino porque siento lo que estoy diciendo. Y bueno, si alguno no está de acuerdo con lo que diga, todos tienen libertad de expresión y de pensar, de pensamiento, lo que quieran, libertad de conciencia. Y aquí todos habitamos juntos en armonía, en medio de la diversidad y de las diferencias. Así que muy agradecido, permítanme cerrar aquí. Bendiciones para los que puedan ver esta grabación en algún momento y bendiciones para los presentes. Voy a dejar de compartir pantalla.